El hermano Enrique me presentó como predicador, pero verdaderamente no soy predicador. No. Llevo ya 43 años en el Evangelio y doy gracias a Dios porque por su gracia estoy delante de ustedes, no por otras cosas. Y doy gracias a Dios por lo que vivimos hoy con mi esposa, como es, porque el hermano Lucano me había dado la dirección y tenía la dirección entonces ahí en el celular, y entonces iba para esta dirección y mi esposa dice, no es por aquí, es por allá. No, es aquí porque aquí está la dirección, no es por allá. Bueno, te voy a hacer caso. Ya nos fuimos hasta allá, llegamos hasta la misma edificio, ya está en venta. Digo, bueno, ¿lo compramos o no lo compramos? Mejor vamos. Y entonces, pero no tenía entonces crédito, tuve que ir al Oxxo, entonces, para poder entrar nuevamente y regresar a este lugar. Pero aquí estamos. A veces pasa eso en la vida, ¿no? El Señor te da una seguridad y a veces tú estás escuchando otras voces. Y entonces, en lugar de continuar lo que Dios te dice en su palabra, vas por estas voces. Y aún te permite quizás llegar al lugar donde tú vas. Y dices, ay, no es. Y ahí te regresa y sigues aquí, porque esta es la palabra de Dios, ¿no? Y sobre todo los jóvenes hoy, Alberto, sobre todo los jóvenes hoy, entonces, no están tomando la palabra de Dios como fundamento, como base, como guía, porque están en un medio que le dice, este es el camino, y este es el camino, y ese camino, y esperamos entonces que esos jóvenes en verdad regresen a lo que es la palabra de Dios, ¿no? Y pues el pastor me pidió, mira, estamos aquí hablando de unas anclas, ¿no? Le dije, ay, pues me voy a meter a tus anclas, le dije, ¿no? Pero yo tengo aquí un tema, le digo, porque estoy desarrollando esto con los varones de la iglesia ya en Comunidad Bíblica Gracia, ¿no? Estamos hablando del yo soy, el Dios que transforma. Y estamos guiando nuestra vida, entonces estamos empezando entonces en eso de los atributos de nuestro Dios. Yo creo que hoy necesitamos acercarnos más a ese Dios que nosotros conocemos. Pero ¿cuánto conocemos de nuestro Dios? Y sobre todo entonces que en verdad sí ha sido un cambio, una transformación en nuestra vida. Porque ahora que estábamos con mi esposa, entonces en tú allá, yo acá, yo, Señor, yo estaba preocupado porque me gusta llegar a tiempo. Y entonces cuando no llego a tiempo ya me es difícil, ¿no? Y cambia mi estado de ánimo en todas esas cosas. Entonces ese es el Dios que transforma y que entonces nos hace ver entonces si estoy verdaderamente. Y espero que hoy entonces ustedes puedan decir, sí, estoy verdaderamente en ese Dios que está transformando nuestras vidas. Si aquí hay algunos que nos visitan, espero que este día pueda ser un momento especial en vuestras vidas, ¿no? Porque conocer a Dios no hay, por decir, vamos a pasar toda la vida mientras que Dios nos dé vida aquí. Pero no solamente eso, sino toda la eternidad. ¿Qué cosa? Conociendo a Dios, ¿no? Entonces he estado ahí en Zacatecas, estoy entonces con ellos enseñando de teología propia. Y todos dicen, vamos a estudiar. Espérense. ¿Cómo que vamos a estudiar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para estudiar a Dios? ¿No? Porque hubo un tiempo entonces que se hablaba de teología, entonces dice, no, el estudio de la persona de Dios. Espérate, si es lo máximo, es el creador del universo, es nuestro creador, ¿cómo yo lo voy a estudiar? Más bien entonces que en su gracia me permita conocer algo de Él, algo de su persona, algo de quién es Él, qué ha hecho Él, y algo más todavía, qué hace hoy Él. ¿Saben ustedes que está haciendo cosas hoy? El hecho de que estés aquí es porque Dios está haciendo algo en tu vida y en mi propia vida, ¿no? Por eso, cuando estuvimos en los elementos de la Santa Cena, entonces, sí, Señor, perdóname. Todavía necesito, ¿no? De que Dios siga reformando, transformando y llevándome entonces a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que dice ahí, las anclas es base de nuestra vida. Y como dice, es amar a Dios. ¿Da cuenta? Y amar al prójimo. Son los dos mandamientos que resumen las Escrituras. ¿Da cuenta? Si nosotros nos enfocamos en eso, entonces la vida tiene que ser distinta, diferente.
Y sobre todo hablo con los jóvenes, porque los jóvenes hoy necesitan cimentar eso en su vida. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y sobre todo en el medio que están. Entonces estaba escuchando el testimonio del jovencito. Entonces ahí, haciendo entonces ahí su servicio social y buscando de corazón dar testimonio. Eso es maravilloso. Porque nosotros entonces somos luz y sal. Así que espero que hoy nos ayude el Señor en el tema. Entonces le estaba diciendo al pastor, entonces mira pues, voy a hablar sobre un atributo de nuestro Dios. Voy a hablar entonces uno de los atributos que nosotros lo decimos, que nosotros aún por decirlo creemos, pero cuando viene la circunstancia de la vida, nos hace dudar. Hablando, y de este atributo entonces es sobre la omnipotencia de nuestro Dios. Es decir, que creemos en un Dios todopoderoso. ¿Te das cuenta? Ustedes ya lo tienen en su mente, todopoderoso. ¿Qué quiere decir todopoderoso? Que todo lo puede nuestro Dios. Pero cuando estamos en un momento de crisis, dudamos, flaqueamos. Entonces, ¿qué creemos eso? Entonces, ¿por qué? ¿No? Espero que eso cambie verdaderamente entonces en esos momentos, porque, y voy a hablar de esto, cuando hablamos de los atributos, entonces son las perfecciones de nuestro Dios, y en términos teológicos, entonces dice, hay atributos comunicables y hay atributos incomunicables. Los atributos comunicables es lo que Dios ha puesto en nosotros. Por ejemplo, nosotros amamos porque Dios ha puesto ese amor en nosotros. Nosotros, por decir, santificamos nuestra vida, dice hay una santa, porque nos dice, sé santo porque yo soy santo. Pero hay ciertos atributos, perfecciones de nuestro Dios que son exclusivamente, ¿se da cuenta? Solamente es de Él. Y cuando estoy hablando entonces, porque estoy hablando del Padre, pero lo mismo también es del Hijo y es del Espíritu Santo, cuando hablamos de esos atributos. Entonces son atributos inherentes de nuestro Dios, y dentro de esos atributos inherentes de nuestro Dios es su omnipotencia, es su omnipresencia, es su omnisciencia, es su inmutabilidad, es aceidad, y podemos decir esto. ¿Está bien esto? Porque se mueve. Bueno, entonces voy a hablar de un atributo de nuestro Dios que es todopoderoso, omnipotente. Y para ello entonces me voy a fijar en una palabra de Dios aquí en el profeta Jeremías, ¿no? Porque hablar de la omnipotencia de nuestro Dios tendríamos que ver en toda la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay más de 350 veces que habla sobre el Todopoderoso. Entonces el nombre o la palabra es El Shaddai, entonces que habla entonces de que Dios es poderoso. Y siempre entonces hallamos eso, por ejemplo, en Génesis 1. Entonces dice, en el principio Dios creó. Y ahí manifiesta entonces nuestro Dios su poder al crear, ¿no? Y vamos a ver un poquito al respecto de la persona de nuestro Dios. Y aquí en Jeremías capítulo 32, los que traen Biblia, si no, pues ahí, ahora es el celular, ¿no? Yo todavía soy a la antigüita, me gusta traer la Biblia. Ahí en el capítulo 32, y nos vamos a fijar del versículo 16, ¿no? Hasta el versículo 23. Esa es la oración de Jeremías. Este es un capítulo bastante amplio. Voy a poner el contexto que sucede esto, porque esta es una oración del profeta Jeremías, ¿no? Y ahí va a hablar quién es Dios, qué ha hecho Dios y qué está haciendo en ese momento Dios de esta manera en el profeta Jeremías, ¿no? ¿Qué pasaba en ese momento? El profeta Jeremías, Dios le dio un mensaje para que hablara al pueblo de Israel que iban a ser llevados a otro país como cautivos, ¿no? Y que
imperio en aquel entonces iba a destruir entonces todo el pueblo de Israel, entonces el templo y aún también entonces al rey Sedequía lo iban a llevar entonces a Babilonia. Y cuando escuchó el rey, pues no le gustó. Agarró entonces al profeta y lo puso en la cárcel, que era en su casa, y ahí estaban los guardias. Entonces ahí estaba el profeta Jeremías, ¿no? Entonces Sedequía, que era el profeta, entonces no le gustó ese mensaje, pero Dios le habló para que diera ese mensaje. Y en medio de eso, entonces sucede esto. Porque estando en esa circunstancia, Dios le dice, mira, va a venir un familiar tuyo a venderte un terreno y tú lo vas a comprar. Y ese terreno está en un lugar que se llama Anatot, ¿no? Y ese lugar, ¿sabe quién estaba ahí? El ejército invasor. Lo tenía entonces ahí ya, entonces ellos, entonces estaba ahí. Imagínense ustedes que alguien le venga a decir a ustedes, no, te voy a vender un artículo, pero lo tiene otro señor. Y lo tiene entonces ahí como propiedad. Oye, pero ¿cómo me vas a vender un artículo que ni lo tienes tú, no? Y lo tiene otra persona. Casi en esos términos. Ok. Ok, hermano. Con tantos aparatos, yo creo que me voy a poner el chip ya para que hable solo. Gracias, Alberto. Entonces, estando allí, entonces Dios le dice, compra esa propiedad, ¿no? Y el título de propiedad lo vas a guardar en un lugar. Entonces consigue como una ollita ahí especial, porque iba a llevar como castigo al pueblo de Israel por 70 años. Y entonces ese título de propiedad iba a estar entonces en ese lugar guardado por 70 años. Y Dios entonces después de los 70 años va a regresar al pueblo de Israel para certificar quién lo estaba haciendo todo esto. Y de esta manera entonces, como parte entonces de la acción de nuestro Dios, que tú vas a ser propietario. 70 años. 70 años. Hay algunos de los presentes que ya tenemos 70 años, ¿no? Imagínense esperar otros 70 años, pues ya no lo podemos en estos tiempos, ¿no? Pero en el tiempo entonces de Jeremías, entonces dice, obedeciendo. Y verdaderamente compra. Y aquí en el versículo 32, versículo 16, dice así. ¿Lo tienen ahí? Dice así, voy a leer entonces hasta el versículo 23, dice así. Y después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo, ese es el tema, la oración de Jeremías, que vamos a descifrar, vamos a desmenuzar para ver lo que dice Jeremías, nuestro Dios. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel, y entre los hombres, y te has hecho un nombre, como se ve en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. Y le diste esta tierra de la cual juraste a sus padres que se le darías, la tierra que fluye leche y miel. Y entregaron y disfrutaron. Pero, pero es un contraste.
todo lo que hace nuestro Dios, pero miren los beneficiarios que pasan. Pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que les mandaste hacer, por tanto has hecho venir sobre todos ellos, ¿qué cosa? Este mal. En otras versiones dice calamidad, ¿no? Este mal le has hecho venir por circunstancias de aquellos corazones que no obedecieron. Lo que está diciendo aquí nuestro Dios, entonces, a este pueblo, sepan que yo he cumplido mi promesa. Yo estoy cumpliendo, entonces les prometí a los papás, o sea, a los padres, ahí a Abraham, entonces ahí a Isaac, a Jacob, yo les cumplí. Ya cuenta. Porque les dije entonces que iban a estar en un terreno, una tierra especial donde hay leche y miel, la producción, entonces algo abundante de esta manera. Pero estas personas, este pueblo, no obedeció. Espero que ya podamos encontrar enseñanza para nuestras vidas. Da cuenta, Dios hace muchas cosas por nuestras vidas. Y a veces, como le dije a ustedes, a veces flaqueamos en los momentos de dificultad, ¿no? Y aquí, entonces, Jeremías recurre a dónde se ve el poder de Dios. Versículo 17. Oh Jehová, he aquí que tú hiciste, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Es allí donde nuestro Dios ha hecho todo por su poder, de que Él, donde no había nada, solamente con su palabra. A veces no nos podemos imaginar, porque saben ustedes que nosotros estamos relacionados con lo que vemos, esta geografía, este mundo, este universo, estos planetas y todas las cosas. No había nada. Y Dios creó y se hizo todo el universo. Y dentro de ese universo, entonces, la tierra. Y dentro de esa tierra, entonces, ahí, el que lleva su imagen y semejanza, que es el hombre. Y dentro de eso está nuestra historia. ¿Se sienten ustedes parte de esto? Estamos hablando de una historia que ocurrió hace 2700 años, 2600 años quizás, ¿no? Pero esa historia tiene un mensaje para nosotros en nuestros tiempos. Y así entonces Jeremías entonces dice, oh Señor, he aquí que tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder. Describe de esa manera entonces a nuestro Dios, de la manera como hizo esta creación. Y voy a hablar un poquito al respecto de esto, ¿no? Porque hay muchísimos datos, tanto en lo macro como en lo micro. Quiere decir entonces el universo entero, de tal manera que ahora los científicos con ciertos telescopios pueden ver cierta distancia, pero no pueden llegar al final. No le alcanza al hombre, pero Dios está sobre todo eso. Ni aún ese universo, dice, es su estrado de sus pies. Ese es nuestro Dios, en quien creemos. ¿Se da cuenta? Espero que esto afirme vuestra vida, afirme nuestra fe de quién te está relacionando de esta manera. Y aquí tengo unos datos, voy a hablar solamente 3 datos, fíjense ustedes. No. De esta creación, alguien ha dicho de que pues en todo el universo hay como 200 billones de trillones, 200 billones de trillones de astros. ¿Sabes? ¿Cuánto es 200 billones de trillones? Si tuviéramos aquí una pizarra nos llenaríamos de ceros, ¿no? Y de tal manera que toda esa creación, Dios los conoce, Dios lo hizo. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo lo hizo? Solamente por su palabra. Vamos a ver un poquito más en cuanto a esto, porque por decir como dato, y solamente queda como datos, dice, de aquí, de lo que nosotros conocemos, si saliéramos, viéramos este sol. Este es uno de los astros que Dios creó. Y alguien entonces ha dado cifras de lo que significa entonces, fíjense ustedes, de la energía que sale de ese sol.
solamente en un segundo, a veces estos datos quizás no lo podemos captar, en un segundo entonces produce, fíjense ustedes, 400 trillones de vatios por segundo. Yo lo veo a ustedes con esas cifras. 400 trillones de vatios. Entonces, es una manera de la energía eléctrica, por decir. Para esta casa, ahora que estamos utilizando tantos equipos, ¿cuántos vatios necesitamos si hubiera aquí un electricista? ¿No? Pero aquí nos está diciendo un segundo lo que produce ese sol. 400 trillones de vatios por segundo. Quizás nosotros nunca lo habíamos pensado así, pero este hombre escribe un artículo, entonces ahí en Boston, entonces escribe y dice, bueno, pues le voy a dar otro dato, dice, para que ustedes vean qué significa 400 trillones, dice, ¿no? Es como si fueran entonces 1 billón de bombas nucleares de una fuerza única. 1 billón. Bueno, todavía, ¿qué es eso? Todavía no podemos captar esa cifra, pero ese es nuestro Dios que creó. Ahora estamos hablando solamente de un astro, que es este sol. Fíjense ustedes lo que produce un segundo entonces, le voy a decir, no voy a utilizar ya entonces cifra, es lo que vendría a usar nuestra civilización actual, la energía, por 500,000 años. A ver, a veces no me gustan estas cifras porque nos marea todas esas cosas. ¿Qué quiere decir? Que con un segundo de lo que despide el sol es suficiente para darnos la energía de toda la civilización actual por 500,000 años. ¿Se imaginan ustedes? Esa es la creación de nuestro Dios. Bueno, voy a dar otro dato, porque ese es un universo. Ese universo que, por decir, es infinito, dice, pero el que está sobre el universo es infinito, porque ese universo tiene límites, porque lo puso Dios. ¿Da cuenta? Y ese es nuestro Dios, a quien nosotros adoramos. Aquí ustedes cantaban al principio, cuando recién llegamos. ¿A quién adoramos? A ese Dios todopoderoso, ese Dios entonces que nos permite relacionarnos con Él, porque Él quiere relacionarse contigo. Pero espera que tú de corazón lo busques. ¿Da cuenta? Imagínense ustedes, sobre todo en nuestros tiempos, cuando un hombre y una mujer se unen, va a la procreación de lo que pone el hombre, ¿cómo se llama? Y lo que pone la mujer son 2 células. Y desde ya entonces son un ser. En el momento entonces que se une ya son un ser. Ustedes saben entonces que la mujer pone solamente un óvulo y el hombre viene millones de esperma para solamente uno. Y a veces, casos raros, 2, y más raros hasta 7 y 8. ¿Te das cuenta? Pero son muy raros, pero generalmente es 1. Pero de esas 2 células se multiplica 4. 8, 16, 32, yo creo que le va a dar tiempo a mi hermano de ahí de la enfermería que sabe un poquito de química de esto, ¿te das cuenta? Pero más interesante de que esas células que se va formando entonces ahí, en el neonato, dicen así de esta manera, entonces ahí, esas células van algunas al ojo, específicamente al ojo, porque tienen una función especial para el ojo. Otra célula entonces se va específicamente al hígado, ¿no? Y el hígado entonces ahí es el equipo químico ahí, porque es la que todo lo que pasa en nuestro cuerpo pasa por ese laboratorio específicamente. Y así podríamos decir de nuestro cuerpo, ¿quién lo creó? Dios. ¿Se da cuenta quién es Dios? Por eso aquí Jeremías entonces dice de esta manera: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder.
Ese poder entonces se manifestó de tal manera que su palabra, fíjense ustedes en Isaías, voy a utilizar esto, Isaías 40, versículo 28, para ver un detalle de esto, ¿no? De nuestro Dios. Isaías 40, 28. Así rapidito, de esta manera. Fíjense ustedes lo que dice aquí el profeta. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Como una pregunta, ¿te das cuenta? No desfallece, ni se fatiga, no se cansa, con cansancio dice, no, y su entendimiento, ¿qué cosa? No hay quien lo alcance. ¿Te das cuenta? Ese es nuestro Dios. En cuanto a su poder de nuestro Dios, imagínense ustedes, bueno, aquí nosotros, por decir, estamos vinculados con ciertos animales que tienen fuerza. Un buey. No les voy a contar la anécdota que tuve el último viaje, que nos llevaron por un jalado, por un buey, una cosa, en otra ocasión será. Pero ese animal tiene una fuerza que bárbara. Íbamos 10 personas en la carreta, más el que guiaba los bueyes, ¿no? Y entonces le decía por nombre, y aquí, tú, y así. Entonces el otro jalaba al otro, y el otro jalaba al otro, y pasando por un río así. Llegó un momento que parecía que ya el buey se iba a doblar, y le gritaba y le decía, tú puedes, y ahí jalaba todas las cosas. Pero ese animal se cansa, ¿sí o no? Ese animal entonces necesita descanso. Ese animal necesita para poder nuevamente tener energía. Nuestro Dios, dice Isaías, no desfallece. ¿Se da cuenta? Él con su palabra. Por eso dice, hágase la luz. Y se hizo la luz de esta manera. ¿Ven? Aún nosotros podríamos pensar en una máquina. No sé qué podría hacer una máquina de tal manera. Ahí usted ponga la que usted quiera. Entonces, esa máquina, entonces, aún por decir, va a trabajar ahí todos los días, 24, todos los días. Tienes que darle un mantenimiento, pero llega un momento que esa máquina, ¿qué cosa? Sus piezas ya no va a poder. Dios no tiene problema con eso. ¿La cuenta? Entonces aquí lo que estaba diciendo entonces de esta manera Isaías, cuando vemos aquí, y voy a repetirlo nuevamente, dice, ¿no has sabido? Pregunta, aún nos hace a nosotros, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga. De tal manera que el poder de Dios que manifestó en su creación no ha disminuido. Es el mismo hoy. ¿Y no puedes sostener tu vida? Espero que ahora puedas tú decir sí. Eclesiastés lo dice de esta manera. A veces hay ciertas cosas que por decir no las podemos predecir, ¿no? Son las cosas impredecibles. Pero algo que dice ahí Eclesiastés, pero tu vida está en tus manos de nuestro Dios. Nuestras vidas están en las manos de nuestro Dios. Ese Dios que no se cansa, ese Dios que no se fatiga, ese Dios que está al tanto de nosotros. Ese es nuestro Dios creador. Fíjense ustedes. Voy a ver otro pasaje, Salmo 33, de la manera como Dios crea, fíjense ustedes, ya lo he dicho, pero vamos a ver aquí en su palabra, y estoy viendo entonces en cuanto a su atributo, nuestro Dios, que es todopoderoso, omnipotente, El Shaddai. Dice de esta manera aquí, capítulo 33, versículo 6, dice así, ¿lo tienen? Por la palabra de Jehová, ¿qué cosa? Fueron hechos los cielos por las palabras. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Además, entonces dice, y todo el ejército de ellos. ¿Quién es ese ejército? Fíjense ustedes, son los ángeles. ¿Te das cuenta? En el momento que creó entonces ahí los cielos de la tierra, ese ejército. ¿Y cómo lo hizo a estos ejércitos? Fíjense lo que dice ahí. Por el aliento de su boca.
La misma manera que el versículo anterior entonces dice, por la palabra entonces que expresó nuestro Dios y dijo, hace y se hizo, y en ese aliento todo el ejército celestial es la creación de nuestro Dios. Pero miren lo que dice el versículo 9, porque Él dijo, Él mandó. ¿Te has quedado a pensar en esos versículos? ¿Te das cuenta? Ese es nuestro Dios. A veces no podemos captar. Ese es nuestro Dios, creador de los cielos y la tierra, creador de ti y de mí, creador entonces que quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Eso es maravilloso, ¿no? Porque tendríamos que ver entonces su omnisciencia y su omnipresencia. Dios está aquí. Ay, parece que no. ¿Dios está aquí? Sí, hermano, tenga la certeza. Tenga entonces la certeza de que Dios está aquí. ¿Y está en la China? También, porque Él está en todo y sobre todo. Y Él está también en su trono, como soberano, gobernando y reinando. No hay nada que se le escapa. Dice la palabra de Dios que no se cae una hoja de un árbol. ¿Qué cosa? Es una expresión de ver entonces el poder de nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios, hermano? De esta manera, ¿ven? Pero también tenemos que ver algunas cosas que Dios no puede hacer. ¿Has escuchado bien? Hay algunas cosas que Dios no puede hacer. ¿Qué cosa Dios no puede hacer? La verdad. No cambia. ¿Ve? Entonces tenemos que ver eso, porque a veces me he topado entonces con gente que por decir son intelectuales, según dice, ¿no? Y así entonces en la historia me dicen, no, pues imagínate que quieren poner cosas que por decir son ridículas, ¿no? Dice, Dios no puede crear un círculo en cuadrado. ¿Qué tiene que ver eso, no? Entonces Dios no puede crear una roca que ni Él mismo lo puede levantar. Eso es absurdo, ¿no? Es absurdo porque Dios hace lo que a Él le place y de acuerdo a su voluntad. Por eso cuando vemos ahí de la omnipotencia de nuestro Dios, también tenemos que ver su omnisciencia de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Su sabiduría. ¿Te das cuenta? Y también entonces tenemos que ver su voluntad entonces que es santa, agradable, perfecta e infinita. Dentro de la voluntad de nuestro Dios entonces fue crear. ¿La cuenta? Y de la manera entonces como creó Él entonces su sabiduría, así. No, a ver, vamos a contratar un ingeniero, un arquitecto para que haga el diseño. No, es nuestro Dios y su poder, hágase. Y se hizo de esta manera. Entonces está relacionado estos atributos de nuestro Dios en la creación. Espero que esto sea el ancla de vuestra vida y de esta iglesia en quien creemos. Pablo lo decía de esta manera, porque Pablo dirigía su vida bajo un conocimiento del Antiguo Testamento, hasta que tuvo un encuentro con el Dios verdadero que era nuestro Señor Jesucristo. Dijo de esta manera, yo sé en quién he creído. Espero que ustedes puedan decir con firmeza, así, en quién has creído. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Y aún puedo decir entonces más al respecto de esto, pero hay otras cosas que debo mencionar, porque pues dentro de todo eso voy a decir esto. Dios no puede morir. ¿Recuerdan a una segunda persona de la Trinidad? Como Dios no puede morir. Y por eso era necesario, ¿qué cosa? Tomar la naturaleza humana, porque en Él está la vida. Él es la vida. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida. Y la vida, ¿la cuenta? Ese es nuestro Dios de esta manera. Entonces no puede morir. No puede ir contra lo que Él en su propia naturaleza, parte de sus atributos. Y aquí voy a mencionar otras cosas que ustedes han dicho. No puede cambiar la mente. Miren ustedes, no puede mentir. Busquen ahí número 23.
Número 23, este es un pasaje que ustedes lo han escuchado muchas veces. El 23:19 dice de la siguiente manera: Dios no es hombre. ¿Y luego qué dice? Eso no es nuestro Dios, la verdad, porque Él es veraz, Él es verdad, como dice nuestro Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad. Él identifica eso entonces a nuestro Señor Jesucristo, y es también nuestro Dios, el Padre, en esa naturaleza misma. No solamente eso, tampoco no puede pecar, como lo dijeron ustedes. No puede hacer algo inmoral, porque iría contra su propia santidad y su santidad. Recuerdan ustedes en Isaías 6, santo, 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 es puro. Aún Habacuc entonces nos dice: Él es de limpio de ojos, que no puede ver la maldad. Por eso, antes de aquí con mi esposa, entonces ahí, perdóname, Señor, porque ese viaje para acá fue un momento crucial. Dije, yo no quiero llegar tarde, pero ahí sí estamos. Hermanos, es nuestro Dios en quien nosotros creemos. ¿Estamos? Algo más todavía. Dios no puede faltar a sus promesas. Fíjense ustedes. Vayamos nuevamente entonces aquí de Jeremías. Y en Jeremías, en su oración, lo expresa de la siguiente manera. Fíjense el versículo 19. Grande en consejo. Voy a leer el versículo 18. Porque hacen misericordia a millares y castiga la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hecho, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Ese es nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Aún mis pensamientos, Él lo conoce. Aún mis palabras que no le he dicho, Él las conoce. Aún mi sentimiento que puede ser de confusión, Él lo conoce. Ese es nuestro Dios. Y aquí entonces, cuando está hablando de este pueblo, le está diciendo entonces que nuestro Dios en todo ese tiempo, Él fue viendo sus corazones. Y sobre todo cuando dice aquí el versículo 20, dice así: tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. Jeremías les hace un recuento así en esa oración, en esos 3 pasajes. Lo que Dios hizo en Éxodo, de la manera como Dios se manifestó con portentos, con señales. Ahí estuvo presente, de tal manera que aún cuando estuvieron en el desierto, en el día había una nube y en la noche había un fuego, la presencia de Dios, de tal manera que hubo un momento entonces que había una arca, y esa arca entonces estaba la presencia de Dios, pero eso no lo podía contener. Cuando aún Salomón hizo todo el templo, esto no puede contener a nuestro Dios, porque los cielos de la tierra es estado de nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo estás tú en este momento? He escuchado su testimonio. Hace un año, para este día, estaba en el quirófano. Y según el médico entonces me dice: no, don Mariano, nada más vamos a estar 2 horas ahí usted, y su anestesia nada más se va a ser localizado, usted va a estar consciente ahí 2 horas así, trayendo mensajes así, versículos así. Yo dije, bueno, voy a hablar sobre el Todopoderoso, ¿no? Ahí en mi mente todas las cosas, y ellos ahí como 5 ahí haciendo cosas y hablando, que cambiando, que esto, que por aquí, por allá. Y de repente pasaron las 2 horas y el anestesista me dice: don Mariano, no pudimos, vamos a poner a una anestesia general 6 horas. Y aquí estamos hablando. No sabemos lo que va a pasar mañana, pero nuestra vida en manos de quién está.
ten la certeza, ten la seguridad, porque ese es nuestro Dios. Y Jeremías en su oración le dice, Dios ha hecho todo esto por este pueblo que amó y lo sacó y lo escogió y le dio promesas a Abraham y va a cumplir de tal manera que de él está cumpliendo su promesa hasta la fecha. Porque Dios tiene promesa para ese pueblo, pero ahora estamos en otro pueblo que es la iglesia, y la iglesia tiene promesa de nuestro Dios hoy, ¿o no? Por favor, hermanos, espero animarlos, alentarlos de esta manera en quien hemos creído. Por eso aquí Jeremías le dice todo lo que había pasado con el pueblo de Israel. Y hay aquí un pero, que aún nuestro Dios entonces actúa con benevolencia, con misericordia, con gracia. ¿Te das cuenta? Y entonces le dice, van a ir por 70 años, llevados a un lugar desconocido, otro idioma, otra cultura, pero allí entonces después de 70 años van a regresar nuevamente, y así sucedió. Entonces primero vino Zorobabel entonces como gobernador, luego vino entonces Esdras como sacerdote, luego vino Nehemías entonces para nuevamente reconstruir el templo y el edificio y todas las cosas, porque nuestros corazones son duros. A veces Dios usa pruebas para ver cómo está tu corazón. Pero es mejor decirle, Señor, aquí estoy. Hay una prueba de un siervo de Dios que es algo radical, digo yo. Ustedes conocen la historia de Job, que en pocas horas perdió todos sus hijos. En pocas horas perdió todas sus riquezas. ¿Te das cuenta? Y nosotros conocemos la historia porque lo leemos, pero en ese momento entonces ahí el enemigo llegó ante el Señor, entonces le dice, pues Señor, si tú lo tienes rodeado, entonces por eso no te maldice, quítale ahí tus brazos, tus alas, y ahí entonces tu protección, a ver si no te maldice. Le dice, pues tócale, pero no lo mates. Y fue un momento tan difícil de su cuerpo, de tal manera que él entonces agarraba unas ostras así para rascarse, algo horrible, pero nunca salió de su boca maldición. Y a veces nosotros nos quedamos con la palabra de la mujer, maldice a Dios y muérete, dice la mujer. Pero oye, si nosotros que me dan un golpecito en el meñique, ¡ay! Imagínense ustedes, hermanos, por eso, ¿en quién confiamos? ¿En quién confiamos? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro escudo? ¿Quién es nuestra bandera? Él es de esta manera. Y a Job entonces, nuestro Dios es algo maravilloso porque pasa todo un proceso y llegaron unos amigos. La primera semana todo bien, porque ni hablaron, pero cuando comenzaron a hablar, ¿quiénes son esta gente que ni siquiera... No, porque le decía, tú eres pecador, tu pecado. Y a veces nosotros tenemos esa tendencia, ¿no? Y ahí entonces comienza a cuestionar Job. Y Dios le hace esta pregunta. Mira, yo te voy a hacer preguntas. Y si tú me tienes la respuesta, yo te voy a decir por qué. Y ustedes pueden abrir de ahí del capítulo 38 adelante. Dice, ¿dónde estuviste tú cuando creaba los cielos y la tierra? No estaba. Pero yo sí estaba, Dios creando. Y ahí va diciendo todas esas preguntas. Entonces ahí es como por decir, su respuesta de Job, no sé, no estaba, pero yo sí sé, yo sí estaba. Y aquí va diciendo entonces todos los aspectos de su creación. Ese es nuestro Dios, ese es en quien creemos. Bueno, no sé cuánto tiempo me toca. No he tomado tiempo. ¿Qué hora es, hermano? ¿Ah? Ay, ya pasó. No, porque me dijo el hermano 50 minutos. Nada más me faltan minutos. Hermanos, les motivo y les invito a leer esta palabra. Porque en esta palabra, aquí ha puesto su plan. Solamente hay un solo plan. No hay otro plan.
Esto es lo que Dios ha determinado desde Génesis hasta Apocalipsis. Y Dios lo va a llevar a feliz término, porque ahí se va a manifestar su poder de nuestro Dios. Fíjense ustedes, si ustedes ven entonces ahí en Marcos 14, versículo 62, entonces de la manera como nuestro Señor Jesucristo le decía en sus tiempos, porque estaba haciendo un juicio ahí ante el Sanedrín, y entonces le dice, tú eres el Mesías, dinos, ¿no? Y aquí entonces en el versículo 62 responde nuestro Señor Jesucristo, dice, y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al hombre sentado a la diestra del poder, dice una versión. Pero la Reina Valera dice, a la diestra del Dios, ¿qué? Todopoderoso. Pero ahí el versículo es a la diestra del poder, de tal manera que nuestro Dios y poderes son sinónimos, de tal manera que si hablamos de Dios, estamos hablando del Todopoderoso. Y si estamos hablando del Todopoderoso, estamos hablando de Dios, ese Jehová, el yo soy, el Yahweh que se ha revelado ahí a Moisés. Ese es el Dios que nosotros creemos y conocemos. ¿Y con quién entonces nos relacionamos, hermano? 24/7, no solamente cada 8. ¿Sí entiende lo que dice cada 8? Aquí un tiempo especial que pasamos arriba. Maravilloso, fabuloso. Pero nuestro Dios está en todos los momentos, en todos los tiempos. Bien, voy a terminar, hermanos, porque tengo que hacer algunas aclaraciones que ya hice, pero quiere decir, ¿qué implica esto del Todopoderoso? Voy a decir aquí algunas cosas. Y con esto quiero que ustedes confirmen su fe en quien ha creído. En primer lugar, quiero decirle, la omnipotencia asegura la palabra que él ha dicho. Su palabra es la palabra que está aquí. Él lo ha dicho y él entonces, con su poder, va a cumplirla. ¿Da cuenta? ¿Qué esperamos con ansiedad en estos tiempos? La venida del Señor. ¿Oramos o no oramos? Porque el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en la oración, venga a tu reino. Y a veces nosotros ni en cuenta lo tomamos. Tengo que confesar. No, porque tengo la preocupación, mira, tengo el estudio, tengo un retiro de varones, Ven a tu reino. ¿Dónde está? Porque Dios, con todo su poder, va a cumplir su promesa, la palabra que Él ha dicho, que Él entonces ya ha puesto aquí, de la que nosotros debemos conocer. Una segunda cosa, hermano. Su omnipotencia garantiza nuestra salvación. La verdad, nuestra salvación está segura porque Dios lo dice y lo ha hecho. Fíjense ustedes, Filipenses 1:6. ¿Qué dice Filipenses 1:6? El que comenzó, Él, es su poder. ¿Te das cuenta? Si tú entonces de corazón has iniciado, deja que Dios siga haciendo su obra. Ese es el poder de Dios para que tú seas luz, tú seas sal y tú seas aquí testimonio. Como decía el hermano, yo soy testigo de Jehová, pero este Jehová revelado en sus palabras de esta manera, este Jehová que es todopoderoso, este Jehová entonces que envió a Jesucristo a morir por mis pecados y Él tomó mi lugar. Su omnipoder, su omnipotencia, entonces, hermano, aquí me da la paz en medio de la circunstancia. Me da la paz. Ustedes mencionan Romanos 8:28. Hasta de memoria lo tienen. ¿No? ¿Qué dice? Todas las cosas. ¿Qué? Todo, hay algunas cosas, no, todas dice de esta manera, ¿no? Ahora que tú sabes entonces quién es el que lo dice y quién es el que lo sostiene y quién es el que te ayuda para pasar esos momentos, entonces es este Dios todopoderoso.
¿te das cuenta? De tal manera entonces, cuando es un momento crítico, como decía a ustedes hace un año, Señor, pues ayúdame, este cuerpo ya, ¿no? Como dice en Cuba, ya estamos en el 7º piso, y aquí hay varios quizás, pero hay muchos que todavía están en el 2º piso. Que Dios, en el 5º piso, ahí tienes ánimo, hermano, de conocer este Dios maravilloso, porque Él nos sostiene en todos los momentos, ¿se da cuenta? Y dar gracias a Dios en todo, porque cuando la bolsa está llena, es fácil, pero cuando la bolsa está vacía, hermano, también es fácil porque creemos en Dios. Porque Dios la llena y la vacía cuando Él quiere, así de esta manera. Y te da sabiduría, entonces ahí te bendice en tu trabajo, te bendice en tu casa y te da entonces más de lo que uno necesita. Entonces, de esta manera, porque ese poder, hermanos, en las circunstancias de lo que hemos visto, recuerdan ustedes, ¿no? Ese poder se ha manifestado ahí en el libro de los Éxodos. Ustedes han visto los portentos, como dice Jeremías, pero hay uno que me gusta mucho. Recuerdan ustedes que estaban sus discípulos y el Señor Jesucristo en una barca, entonces estaban navegando y nuestro Señor Jesucristo estaba tranquilo. Y de repente entonces hay una tormenta porque muchos de sus discípulos eran pescadores, sabían lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, Señor, ¿no tienes en cuenta nosotros que vamos a morir? Los discípulos. Y Él se para con tranquilidad, le dice, hombre de poca fe, y le habla al mar del tiempo y cambia. Y los discípulos dicen, ¿quién es este? Que aún, hermano, ¿en quién creemos? Él calma esas tormentas que a veces vienen en nuestras vidas, porque tu vida está en las manos de Dios. ¿No? Puede ser circunstancias laborales, puede ser circunstancias financieras, puede ser circunstancias familiares, puede ser circunstancias de salud. No, mi esposa y yo en octubre pasamos un momento, pero aquí estamos. Dios nos ayuda, hermano. Cuarto, dice así, la omnipotencia de Dios me da seguridad frente a un enemigo que nosotros tenemos. ¿Quién es ese enemigo? Satanás. ¿Te das cuenta? Cuando dice de esa manera, mayor es el que está en nosotros que el que está afuera. Entonces tengamos esa seguridad, porque a veces veo, hermano, es que no les des lugar a Satanás, ¿te das cuenta? Y a veces lo dan como si fuera omnisciente y omnipresente, ¿te das cuenta? Satanás no está aquí ni está allá, está en su lugar donde Dios ya lo ha determinado de esta manera. Pero en nosotros está el Espíritu Santo. En nosotros está el Hijo y en nosotros está el Padre, porque así nos ha dicho, el Trino Dios está en nosotros. Por eso el Padre nos dice, no te dejaré, no te desampararé. ¿Recuerdan ustedes? Aún el Hijo entonces dice, yo estaré con vosotros todos los días, no solamente cuando hay festividad. Y el Espíritu Santo mora en nosotros, está con nosotros y en nosotros, por nosotros y de nosotros. Eso tiene significado, el Espíritu Santo. Por último, hermanos, la omnipotencia de Dios se extiende sobre el gobierno de la tierra. Estamos con un nuevo gobierno. ¿Quién está sobre ese gobierno? En el norte hay otro gobierno. ¿Quién está sobre ese gobierno? Por allá hay otro gobierno. ¿Quién está sobre toda la tierra? Dios gobierna. ¿Te das cuenta? A veces nos dice que aquí está diciendo esto, está haciendo esto, que aquí los aranceles, que Dios gobierna. Ten la certeza, porque no esperamos por ese gobierno humano, sino esperamos por el gobierno del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Ese es el poder de nuestro Dios. Y la mayor expresión del poder de nuestro Dios fue la crucifixión. ¿Se da cuenta?
En ese momento nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz, habló y dijo: Lama, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque allí el Padre estaba aplicando todo su juicio en la persona de su Hijo, y Él estaba recibiendo todo eso por cada uno de nosotros. Salvo alguien que sea de la misma naturaleza, pudo haberlo hecho, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso resucitó al tercer día. ¿Y dónde está el aguijón? ¿Dónde está la muerte? Es la seguridad que nos da nuestro Dios, el Todopoderoso. Padre, te alabamos en esta tarde, Señor. Hemos cantado aquí, Señor, que tú eres el único Dios real, verdadero, Señor. Lo hemos cantado con nuestros labios, pero Padre, ahora al saber quién eres tú, Señor, con certeza, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, Señor, sabemos, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso. Y que, Padre, ahora tú quieres tener con nosotros una relación especial aquí en esta iglesia, Señor, Pórtico de Salomón, Señor. Padre, sé con cada uno de mis hermanos, Señor. Y Padre, tú conoces su circunstancia, que Él pueda, Señor, afianzar su vida y poner, Señor, su vida en tus manos. Y Padre, también tú conoces, Señor, aquí de los que nos visitan. Si hay alguno que no te conoce, Señor, es el momento oportuno, Padre, que tú abres su corazón y venga, Señor, a tu gracia por medio de Cristo Jesús, Señor. Padre, por eso te doy gracias, porque nos permite conocerte, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.